Hey, hola, aquí Mr. Resumen. Hoy voy a explicar una película de drama y suspenso llamada The Girl on a Train. Spoilers por delante. Atención, ten cuidado. Esta es una historia sobre tres mujeres cuyas vidas están interconectadas en un círculo aterrador de mentiras, abusos y muerte. Rachel se ha convertido en una triste borracha que perdió su trabajo hace más de un año por su problema con la bebida. Ahora se limita a viajar en el mismo tren todos los días, mirando las casas a lo largo de su recorrido, imaginando cómo es la vida de una de las mujeres que viven en ellas. Esa mujer es Megan. Rachel ve su vida como una absoluta fantasía en la que Megan es una mujer perfecta en una relación perfecta y perfectamente enamorada de su marido. Sin embargo, esto no es así, como descubriremos en el transcurso de la película. Megan es una joven muy problemática con un pasado difícil y un marido, Scott, que es demasiado celoso cuando se trata de su contacto con los demás. Pero él no es el único problema. Antes era una exitosa directora de galería, pero ahora Megan se ve reducida a trabajar como niñera de una de sus vecinas, Anna. Megan está atrapada en una situación que desprecia infinitamente por lo que se ha convertido su vida, al verse obligada a convertirse en una ama de casa y madre. Anna es la imagen de esa mujer que Megan quiere evitar. Es la actual esposa del exmarido de Rachel, con quien tiene un bebé. Rachel sigue acudiendo a su casa, que puede ver también en su viaje en tren, e incluso una vez se coló dentro y se llevó a su bebé. No deja de llamar a la casa y a Tom, su ex, constantemente, pero todas rodeando el mismo eje en esa pequeña y aburrida ciudad de las afueras de Nueva York. Rachel vive con su amiga Kathy, que está preocupada por su forma de beber y de obsesionarse con su exmarido, su nueva mujer y su bebé. Le dice a Rachel que deje de llamarlos, mientras esta se disculpa con Kathy por no haber sido capaz de recomponerse y mudarse de su casa durante los últimos 2 años. Lo único en lo que piensa es en su pasado con Tom y en su dificultad para tener un bebé, lo que ella realmente quería. Al día siguiente, Rachel vuelve al tren, recibiendo miradas de reprimenda de los demás pasajeros por estar borracha. Mirando hacia la casa de Megan, la ve abrazando y besando a otro hombre que no es su marido. En realidad es el psiquiatra de Megan, el Dr. Avdic. Y lo que Rachel no sabe de Megan le hace suponer que tiene una aventura con él, y hace que toda su fantasía sobre ella se rompa en un instante, pensando que está tirando su hermosa vida por la borda. Rachel se emborracha más y más a lo largo del día, correlacionando la supuesta aventura de Megan con la que su ex Tom tuvo con Anna antes de divorciarse. Se acuerda de sus correos electrónicos mientras habla con una mujer al azar con la que se emborracha en un bar. Más tarde se graba a sí misma y a su nueva amiga maldiciendo a Anna, y luego explicando lo enfadada que se siente por el hecho de que Megan haya engañado a su marido, lo que hace que quiere ir a su casa y enfrentarse a ella por ello. Rachel explica con todo lujo de detalles cómo la golpearía si fuera a verla. En el tren de nuevo, Rachel ve la casa de Megan y sale del tren atestado de gente, en estado de embriaguez, registrando a uno de los pasajeros que conoce de él, pensando que la está siguiendo hasta el túnel donde ve a alguien. Llama a la mujer llamándola puta. Rachel se despierta al día siguiente en un estado terrible después de las 24 horas de borrachera anteriores. Su habitación es un absoluto y disimulado desastre, y para empeorar las cosas, tiene las manos, la cara y la ropa llenas de sangre. Puede oír la voz de su ex en su cabeza, siendo mala con ella y diciendo que debería dejarles a él y a Anna en paz. Rachel se levanta y trata de recordar el día anterior mirando la grabación que hizo en su teléfono, y aparecen en su mente imágenes revueltas de Megan en el túnel y en su casa, así como del pasajero del tren. Vuelve a subir al tren y se recuerda a sí misma hiriendo a Megan de la forma en que explicó que lo había hecho en su grabación. Los recuerdos de Rachel son un caos absoluto, y trata de dibujarlos para poder unirlos. Temiendo lo que pueda haber pasado, va a una reunión de alcohólicos anónimos y confiesa que este es solo su primer día, compartiendo que cuando estaba casada tenía a su marido para contarle las noches anteriores, y ahora nadie puede ayudarla a recordar. Al volver al tren ve a Marta, la mujer del antiguo jefe de Tom. Rachel se recuerda a sí misma en una fiesta de Marta hace años, cuando hizo una escena avergonzando a su marido, y probablemente costándole su trabajo. O al menos eso es lo que le dice que recuerde. Sus recuerdos inundan su mente, de la época en que aún estaba casada con Tom y era muy violenta con él. Rachel vuelve a casa y la detective Riley y su compañero la esperan en casa de Kathy. Riley le pregunta dónde estuvo ese viernes por la noche, y Rachel le dice que quería visitar a Tom, pero decidió que era una mala idea y volvió a casa sobre las 11. La detective se da cuenta de que hay un desfase de 5 horas entre la hora en que dice que se bajó del tren y la hora en que llegó a su casa. Le enseña a Rachel una foto de Megan y le dice que ha desaparecido ese viernes. Rachel dice que no conoce a Megan ni que la ha visto. Cuando los detectives se marchan, Kathy se enfrenta a ella por el hecho de que no ha tenido trabajo durante mucho tiempo y no se lo ha dicho. Pero Rachel le dice que no se preocupe por el alquiler, porque todavía tiene dinero para la pensión alimenticia. Las dos discuten sobre el hecho de que ella se emborrachó tanto que perdió la memoria.
cuando a Kathy se le mete en la cabeza que cuando la gente pierde la conciencia de esa manera como ella, es capaz de hacer cosas terribles. De repente, Rachel recuerda haber visto a Megan con su psiquiatra y sale corriendo a contárselo a la detective. Sin embargo, a Riley no le impresiona que Rachel conozca ahora de algún modo a Megan y que haya estado en el lugar adecuado para presenciar su aventura. Entonces le dice a Rachel que tienen testigos oculares que afirman que una mujer borracha fue vista en las inmediaciones de la casa de Megan esa noche, y Riley sospecha si Rachel podría haber confundido a Megan con Anna, porque también sabe de los incidentes anteriores que ha tenido con ella. En un recuerdo de unos meses antes, vemos a Megan en una sesión de terapia con el Dr. Avdic. Ella le está diciendo que Scott es posesivo y que le gusta poseerla, pero en una interesante forma de presentar su diálogo, los realizadores nos harán dudar de si algo de lo que Megan está diciendo es cierto, al igual que dudamos de si algo de lo que Rachel está recordando es real. El médico le dice que lo que Scott le hace es una forma de abuso emocional, pero Megan puede haberlo aceptado como algo normal. Ella, de repente, le confiesa al médico que siente algo por él, que probablemente esté fuera de lugar. Rachel, temiendo lo que pueda haberle ocurrido a Megan y cambiando bruscamente de opinión sobre ella, la idolatra ahora que se ha desaparecido. Se le ocurre hablar con su marido y le miente diciéndole que es amiga de Megan para pasar por las puertas y conseguir su confianza. Rachel le cuenta que vio a Megan besando a alguien ese día desde el tren, y Scott se molesta y le pregunta cómo es. Le ofrece a Rachel una bebida y ella la toma a regañadientes, sabiendo que la llevaría de vuelta al punto de partida. Antes de irse, Scott le pregunta si reconocería al hombre si lo viera, y le enseña una foto del Dr. Avdic. Rachel no puede distinguirlo al principio, pero al pensar en ello, dice que era el hombre que estaba en el Porsche con Megan aquel viernes. En otro recuerdo sobre Megan, la vemos acostándose con alguien, pero sin tener idea de quién es en realidad. A continuación, tiene otra sesión con su psiquiatra, hablando con él sobre el tema de tener un bebé, y luego tratando de evitar hablar de ello, acercándose a él. De vuelta al presente, el Dr. Avdic es arrestado por la policía, y Rachel comienza a sentirse mejor, encontrando un propósito en la búsqueda de Megan. Sin embargo, Scott la llama y le dice que el psiquiatra fue liberado después de que le señalara con el dedo, compartiendo con la policía todo lo que Megan le había contado sobre su marido. Ahora la policía sospecha de él y cree que tienen motivos para hacerlo, teniendo en cuenta cómo se comportó cuando ella desapareció. Cuando Rachel sale de la casa, se encuentra con Tom y Anna, y tiene otro recuerdo malinterpretado, cuando él la ve y le pide que se vaya. Rachel recuerda que Anna estaba en el túnel y que la golpeó, pero Tom no quiere entrar en él. Le dice que ambos saben de lo que es capaz, insinuando sus supuestos arrebatos violentos, y se enfada mucho cuando Rachel menciona a Megan. Un tiempo después, Rachel va a ver al Dr. Avdic con el pretexto de buscar terapia ella misma. Le habla de sus pérdidas de conciencia y le confiesa que cuando alguien le recuerda lo que ha hecho durante ellas, se siente alejada y desconectada de lo sucedido, como si no hubiera sido ella quien hizo esas cosas. Sin intención de hacerlo, Rachel se abre al médico sobre cómo empezó su alcoholismo y finalmente se enfrenta a su propia verdad, que tiene miedo de lo que pudo haber hecho. Mientras tanto, Anna también sospecha de Rachel y de sus intenciones hacia ellos, por lo que habla con la policía al respecto. El detective Riley, sin embargo, no lo ve de la misma manera que ella, y a cambio crea sospechas en Anna sobre Tom, lo que la lleva a hacer pequeñas investigaciones por su cuenta. Una noche, Rachel recibe la visita de Scott. Este le dice a Rachel que Megan estaba embarazada y que se lo dijo a su médico en lugar de a él. Scott se queda dormido en la cama de Rachel y queda claro que ella podría haber desarrollado sentimientos por él, o haber confundido lo que creía que Megan sentía como propio. En un recuerdo vemos el momento en el que Megan le cuenta al Dr. Avdic su embarazo, pero también descubrimos por fin por qué era tan recelosa de tener un hijo. Le cuenta que cuando tenía 17 años dio a luz a una niña y que le encantaba ser madre porque quería a su hija. Por desgracia, la niña se ahogó en un terrible accidente que asustó a Megan para siempre. Ella y su novio enterraron al bebé frente a su casa y luego él la dejó sin avisar. Rachel vuelve al psiquiatra, probablemente más por ella misma que por Megan, y le cuenta el incidente con el bebé de Tom y Anna. Estaba borracha cuando entró en su casa y cuando vio al niño solo quería sostenerlo un momento para ver cómo se sentía, porque no podía tener uno propio. Anna, sin embargo, vio una versión diferente de la misma historia y creyó que haría daño al bebé, aunque Rachel nunca lo hiciera. Tiempo después, el cuerpo de Megan parcialmente descompuesto es encontrado en el bosque. La investigación ya no es un caso de persona desaparecida, sino un homicidio. En este punto llegamos a la historia de Anna. Ella recuerda a Tom de antes de casarse y que tenían una aventura mientras él seguía con Rachel. Ese pensamiento la lleva a pensar en las tendencias violentas de Rachel y a sospechar de la posibilidad de que haya matado a Megan. Tom la tranquiliza diciéndole que aunque Rachel sea una persona triste, es completamente inofensiva. Mientras tanto, Rachel vuelve a su casa y encuentra a Scott en su casa bebiendo y dispuesto a enfrentarse a ella por algo. Él le ofrece una cerveza, pero ella la rechaza. Scott continúa diciéndole a Rachel que el bebé de Megan no era suyo, ni del Dr. Avdic.
y le pregunta si sabía de un tercer hombre, pero Rachel naturalmente no lo sabe. Scott lo sospecha porque los detectives le habían dicho que ella ni siquiera conocía a Megan. Él está legítimamente molesto porque ella le mienta, así que ella trata de explicarle que el motivo era solo para ayudar en la investigación. Scott la ataca, luego se va de su casa y Rachel va a la policía a denunciarlo. Cuando llega allí, la detective Riley se encuentra con ella y la interroga sobre todo, enfrentándose a todas sus mentiras y despistes. Riley sigue sospechando de Rachel, así que le sigue preguntando qué pasó esa noche. Rachel sigue sin saberlo, así que sale corriendo antes de que pueda decir nada más. En un recuerdo con Megan el día que murió, vemos la versión real de los hechos que tuvieron lugar en su porche, con su psiquiatra. Él simplemente la reconforta diciendo que ella y su bebé estarán bien. En el presente, Rachel vuelve a beber, cuando ve al pasajero del tren en el bar en el que está y le pregunta por qué la estaba siguiendo ese viernes, porque lo vio en el túnel. El hombre le dice que la vio caer y quiso ayudarla, pero ella le dijo que la dejara en paz. Por más que ella le insiste en que él le dé respuestas, él no sabe nada más de lo que pasó esa noche. La conversación con él devuelve a Rachel a la espiral de dudas sobre sí misma y a la creencia de que podría ser capaz de matar a alguien, capaz de matar a Megan. Vuelve a escuchar la grabación y decide ir a la policía, dejando una nota para Kathy con todas sus pertenencias empaquetadas. Sin embargo, cuando entra en el tren, vuelve a ver a Martha. La mujer se alegra de verla, no como ella esperaba. Sin embargo, Rachel le pide disculpas por haber actuado como lo hizo hace tantos años. Martha no entiende lo que dice Rachel y le cuenta la verdadera historia de lo que ocurrió aquella noche. A diferencia de la historia que Tom le había contado al día siguiente, Martha le explica que durante la fiesta Rachel estaba borracha, pero lejos de ser violenta. De hecho, incluso se echó una pequeña siesta en su habitación. Además, Martha le cuenta que Tom fue despedido de su trabajo, no porque ella lo avergonzara, sino porque se acostaba con todas las personas de la oficina. Martha incluso le dice a Rachel lo mucho que lamenta que esté casada con él. De repente, Rachel lo recuerda todo, que Tom era el cónyuge violento y maltratador que descargaba su rabia con su esposa alcohólica y la hacía sentir aún peor consigo misma. Esa noche, Anna sigue investigando las cosas de Tom, cuando encuentra un teléfono móvil en su bolso y lo carga, solo para descubrir que es un teléfono de mujer. Ella lee los mensajes que le envía y que hacen evidente que él estaba teniendo una aventura. Cuando él vuelve a casa, Anna finge que no pasa nada con ella. Esa noche, Anna descubre que el teléfono era en realidad de Megan, y lo tira por encima de la valla por el pánico que le produce oírle llegar. Mientras tanto, los recuerdos de Rachel siguen volviendo a ella, y recuerda haber visto a Megan en el túnel el día que murió. Pero toda la secuencia de eventos sigue siendo borrosa, así que vuelve al lugar donde todo tuvo lugar. De repente, Rachel lo recuerda todo, desde que vio a Megan allí hasta el hombre que la recogió. En su recuerdo, Tom se acerca a ella, la aparta y le da una paliza. Luego corre hacia Megan y se van juntos. Incluso recuerda haber sido mala con el pasajero que intentaba ayudarla. Rachel lo ha descifrado todo, así que al día siguiente vuelve a la casa de Tom y Anna. Anna está jugando con su bebé en el patio y se asusta cuando la ve, porque Tom también le ha estado alimentando la mentira de que Rachel es violenta a lo largo de los años. Le dice a Rachel que se vaya, pero ella insiste en que Anna tiene que irse, porque Tom es peligroso y probablemente mató a Megan. Anna no quiere dejarlo y sigue resistiéndose a lo que Rachel intenta decirle. Tom aparece y ella se enfrenta a él por lo de Megan, así que él la arrastra al interior donde la discusión continúa. Al escuchar a Rachel recordar la noche, Anna les dice que ha encontrado el teléfono de Megan. Ella le pregunta a Tom sobre la aventura y él lo confirma. Cuando Rachel ve cómo Tom está tratando a Anna y al bebé, intenta llamar a la policía, pero él la detiene y la arrastra a la cocina con la intención de hacerla beber. Rachel se niega, aunque él le sirve uno de todos modos. Ella sigue hablando de cómo la trató y la hizo sentir, consiguiendo finalmente que Anna se dé cuenta. Cuando Rachel no se bebe el vodka, él se lo tira a la cara y le golpea en la cabeza, dejándola inconsciente. Al final vemos lo que le ocurrió a Megan después de subir al coche con Tom. Van juntos al bosque, donde solían tener sus encuentros, y ella le dice que está embarazada y que no está segura de si el bebé es suyo o no. Megan está realmente feliz por ello después de todo lo que ha pasado, pero Tom le dice que se deshaga de él. Sin embargo, ella no está interesada en hacer algo así y discute con él. Tom la empuja sobre una roca, luego la patea y cuando tira de su cuerpo para esconderlo, Megan se despierta, por lo que finalmente la mata con una roca. De vuelta al presente, Tom intenta manipular a Rachel para que piense que es su culpa que Megan haya muerto, pero ella sabe que no debe caer en sus palabras e intenta huir. Él la agarra y trata de estrangularla ante la mirada de Anna. Rachel lo derriba y logra escapar, pero cuando él la sigue esta vez, lo apuñala con un abridor de vino. Anna sale de la casa y termina el trabajo que Rachel había empezado. Las dos lo matan juntas. Más tarde en la comisaría, Rachel y Anna le cuentan al detective Riley la misma historia. Anna dice que Rachel tenía razón en todo. En la imagen final de la película, Rachel visita la tumba de Megan y luego vuelve a viajar en tren, sentada en un vagón diferente y mirando en la otra dirección. Y así termina el peliculón. Suscríbete para ver más videos como este.
activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver.